Vamos a dar comienzo a esta sesión extraordinaria y urgente convocada para hoy, día 10 de febrero. Como primer punto del orden del día es el pronunciamiento del Pleno sobre la urgencia. Entonces, para ello, le doy la palabra al señor Grau, que va a motivar la cuestión de la urgencia. Hola, buenos días. El motivo de la urgencia básicamente es el siguiente. La cuenta general se debía haber presentado el 20 de enero de este año, por motivos del COVID se fue retrasando y aunque se había presentado de normal o de habitual en octubre del año 2020 máximo, pues una ampliación de los plazos y se terminaba el día 20 de enero. La cuestión es que, pues, las circunstancias que hemos tenido con el tema de intervención y demás, a primeros de enero ya teníamos prácticamente el cierre a liquidación del ejercicio anterior, se formó la cuenta, se llevó a comisión y estamos pendientes de la aprobación definitiva, de los plazos de alegaciones para poder definitivamente aprobar la cuenta general. El tema es, por un lado, que Sindicatura de Cuentas ya nos ha requerido que aportemos la documentación correspondiente al ejercicio 2019 y uno de los motivos es ese y el otro motivo es que la cuenta general, como saben, es necesaria en muchas de las ayudas que se solicitan y pues tenemos alguna ya pendiente que tenemos un plazo de vencimiento rápido, posiblemente de aquí al viernes, y nos interesa evidentemente a toda la corporación que cuanto antes se apruebe y se pueda remitir esa cuenta general y de esa manera podamos llegar en plazo a la solicitud de esas ayudas. Esa es la urgencia, el motivo de la urgencia. Muchas gracias, señor Grau. ¿Alguna intervención de algún portavoz? Señor Macía, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, señores concejales, señoras concejalas, señor interventor, señor secretario, que nos siguen por Red Fibra de Lecayosa. Comprendo perfectamente las razones que nos plantea el concejal de Hacienda. Ahora bien, estamos hablando de un plazo que ha sido sobrepasado de una manera absolutamente larguísima por las razones que todos conocemos, como bien nos ha comentado más de una vez. Tema de la secretaria interventora dimitía en febrero, después tuvimos otro interventor que terminó marchándose y ahora por fin tenemos el interventor, tenemos a Rodolfo. Hemos tenido un pleno hace un día, hoy tenemos otro, hablamos en Comisión de Hacienda, nosotros pensamos que lo mejor era tener un pleno conjunto, comprendiendo sus razones, entienda que nosotros no vamos a aprobar la urgencia porque entendemos que al final debíamos haber hecho un pleno conjunto de presupuestos y de aprobación de cuenta general y por lo menos haber ahorrado lo que es las indemnizaciones de quienes asistimos en uno de los dos plenos que se van a celebrar en menos de 24 horas. Nada más. Muchas gracias, señor Macía. Tiene la palabra el señor Manresa. Sí, buenos días a todos y a todas. Pues en el mismo sentido que el Partido Socialista entendemos en parte la explicación que nos da el concejal de Hacienda, pero consideramos que el plazo pues, se ha sobrepasado en mucho de lo establecido, aun con las ampliaciones que se otorgaron con motivo de la pandemia. Y por lo tanto, pues vamos a votar en contra de la urgencia porque consideramos que existía otra forma de haberlo tramitado y que también creemos que se podía haber traído un poco antes a aprobación. Muchas gracias, señor Manresa. Tiene la palabra el señor Raimundo. Pedro, conéctate el sonido, por favor. Vale, comienza de nuevo, por favor. Gracias. Perdón. Es que ha sido...
Pues decía que debido a los retrasos que nos ha producido a todas las administraciones públicas esta pandemia, que estamos todos soportando, pues se acaban los plazos para la aprobación definitiva de la cuenta general de 2019 y hay que presentarlas en sindicatura en plazo. Por otro lado, también tenemos varias subvenciones a expensas de que estas cuentas estén presentadas, como digo, en la sindicatura, por lo que yo creo que es más que evidente la urgencia. Muchas gracias. Señor Grau, ¿algo que añadir? Pasamos directamente a la votación. Sí, señor Grau. A ver, yo no es por empezar a polemizar ya en la parte de la urgencia, pero vamos, entiendo que si reconocemos que efectivamente los plazos se han pasado, reconocemos que efectivamente ha habido una serie de problemas que han impedido materialmente poder formar esa cuenta general en el plazo razonable que digamos que nos oponemos a la urgencia, que pensamos que no es urgente, quiero decir, vamos a votar en contra de la urgencia, cuando resulta que sabemos que estamos fuera de plazo y que resulta que no se ha podido formar antes por las circunstancias, pues no comprendo, pero bueno, evidentemente respeto su opinión. Muchas gracias. Pues pasamos a la votación de la urgencia de la misma. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Ninguna. Es aprobado por mayoría absoluta. Bien, en cuanto al punto del orden del día de la proposición relativa a la aprobación de la cuenta general del ejercicio 2019, hay una errata en la convocatoria y ha sido consultada con el secretario del ayuntamiento, y es que no debe ser ratificada por el Pleno, puesto que el expediente ya ha pasado por comisión informativa y teniendo el certificado del señor interventor de que no ha habido alegaciones a la cuenta publicada, entonces automáticamente ese punto del orden del día ya está dictaminado, por lo tanto puede ir al pleno sin ningún problema. Si hubiera habido alguna alegación, sí que debería haber pasado por comisión informativa para que la comisión hubiese valorado la inclusión, no inclusión, desestimación o lo que fuere de las alegaciones presentadas. Por lo tanto, como digo, este punto no tiene que ratificarse su inclusión en el pleno porque ya está dictaminado en comisión informativa. ¿De acuerdo? Bien, pues le doy la palabra al señor secretario para la lectura de la propuesta de acuerdo. Se da cuenta de la propuesta presentada por el concejal de Hacienda de fecha 9 de febrero de 2021, que propone lo siguiente. Primero, aprobar la cuenta general del ejercicio 2019 junto con toda su documentación anexa a la misma. Segundo, remitir la cuenta general de 2019 aprobada junto con toda la documentación que se integra a la fiscalización de la Sindicatura de Comptes de la Comunidad Valenciana, tal y como establece el 212.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2004 de 5 de marzo, en cumplimiento de los mandatos de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y demás normativa concordante al Ministerio de Hacienda.
Muy bien, pues pasamos ahora a la intervención de los grupos políticos. Entiendo que intervenir todos los portavoces. De acuerdo. Pues, en primer lugar, tiene la palabra el señor Grau. Bien, en principio, la cuenta general, como saben ustedes, es un conjunto de documentos, estados contables de la entidad, y en esa serie de documentos, pues básicamente lo que se hace es hablar de las situaciones que hay en el patrimonio, si ha habido alguna modificación y demás. Por otro lado, los temas de financiación, los préstamos y deudas que al final del año, y al mismo tiempo el tema de gastos, ingresos, beneficios, resultados, en definitiva, de la entidad local. En principio, de alguna manera, tal y como dice el interventor en su informe, la cuenta general no se limita a ser un instrumento que tienen las entidades locales para cumplir la obligación formal de rendir cuentas, sino que constituye el mecanismo que pone en manifiesto la gestión realizada en los aspectos económico, financiero, patrimonial y presupuestario. Esto es el instrumento que permite a la corporación y a los administrados conocer qué se ha hecho durante un ejercicio presupuestario, permite controlar el uso y destino que se ha dado a un volumen más o menos importante de fondos públicos. Es, en definitiva, un mecanismo de control. Como mecanismo de control, evidentemente, dentro de toda la serie de informes, documentos que acompañan a la cuenta general, pues hay un informe quizá un poco especial que quizá muchas veces es el que más se usa para ver en qué situación real se encuentra el ayuntamiento, y hay un apartado que es el nivel de deuda consolidada, que en nuestro caso pues son a 31 de diciembre del 2019 6.322.000 euros, lo que significa un total de un 44,44% de los derechos reconocidos en el ejercicio 2018. ¿Vale? Que eran 14.277.000. Luego hay otro indicativo, otro informe de los que es el cumplimiento de la regla de gasto a nivel consolidado. En este caso, para el 2019, el cumplimiento de la regla de gasto a nivel consolidado habla de que hemos incumplido la regla de gasto porque teóricamente la tasa de referencia del PIB del 2018, para el 2019 era el 2,70 y nosotros inicialmente tenemos un 26,78, es decir, pues habíamos incumplido y excedido de una forma brutal ese porcentaje de la regla de gasto. Esto quiero decir que como para el año 2020-2021 está suspendida esa regla de gasto, las reglas fiscales del ayuntamiento, de sostenibilidad y demás, y financieras, el tema es que, pues, bueno, en principio no sería un problema relativamente importante. El tema de cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, estamos en la misma, aquí la situación es completamente distinta, se cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria y, por tanto, tampoco tiene mayor problema. Ese incumplimiento, teóricamente, de la regla de gasto del año 2019 del 2018, nos hubiera llevado a hacer un ajuste, un plan económico financiero. Ese plan económico financiero, evidentemente, ocurre 3/4 de lo mismo, pues están suspendidas las reglas de estabilidad y de gasto, pues en principio no nos afectaría y no habría que hacer ese plan económico financiero. Lo que a donde quiero llegar de alguna manera realmente es a lo siguiente. Hay un incumplimiento de la regla del gasto por una razón básica, y es que en el estado en el informe donde se analiza el cumplimiento de la regla de gasto a nivel consolidado, lo que hay es
una partida que se llama Enajenaciones de terrenos y demás inversiones reales en el año 2018, que minora el gasto en 1.998.287,98. Ese importe tiene que ver con el ingreso de los 2 millones de ADIF, prácticamente. Este 1.998.000 euros son exactamente el importe de ADIF. El ingreso de ADIF del 1.998.000 se consignó en el año 2017. Como tal, como se consignó en el año 2017, en ese año era donde se tenía hecho ese ajuste. Y entonces la regla de gasto, el incumplimiento de la regla de gasto no hubiera sido en el 19, hubiera sido en el 18. Y el plan de ajuste económico financiero se hubiera debido hacer en el año 2018. Yo no sé por qué regla de 3 alguien hizo no tuvo en cuenta esa modificación en aquel año, y con lo cual pues el perjuicio de aquel incumplimiento, de aquella no no tener en cuenta esa modificación presupuestaria que se debe haber hecho para el cálculo de la regla de gasto en el año 2018, evidentemente perjudica y sale ahora. Los números son tozudos y al final, aunque uno cambie las cosas de sitio, al final pues termina saliendo y a alguien le tiene que tocar apechugar con el problema de... Entre comillas, afortunadamente, como están suspendidas esas reglas de estabilidad y demás, pues no nos va a afectar en principio para tener que hacer ese plan económico financiero, que de alguna manera nos llevaría o nos obligaría a todavía tener que hacer un control del gasto y de la sostenibilidad mucho más severo. Entonces, a la hora de emitir el informe, pues evidentemente el interventor lo que nos dice es que, que se emite un informe favorable de control permanente previo. Ese es un informe que realmente es el que se tiene que dar cuenta al Pleno junto con la cuenta general. Evidentemente, como no hay, quiero decir, que como esta situación, igual que otras que han salido, que van saliendo, nosotros muchas veces lo que nos duele es que nos digan que nosotros los presupuestos nos trabajamos, que hacemos. Aquí, al final, aparecen cosas que parece que haya determinada ingeniería financiera a la hora de plantear determinadas situaciones y de resolverlas. Entonces, yo no quiero extenderme quizá mucho más en este asunto. Prácticamente los informes o los índices o indicadores de cuál es la situación municipal, que dependen del nivel de la deuda, el control del gasto y el cumplimiento de la regla de gasto y la estabilidad presupuestaria, que son básicamente los índices más importantes de toda esta cuestión, están ahí y están claros. Yo simplemente creo que lo que procede en este momento, lo que necesitamos en este momento, es aprobar la cuenta. Nuestra intención es que antes del 31 de marzo esté la liquidación también del presupuesto y el cierre del ejercicio 2019, y que la cuenta general, pues como prácticamente es una vez que se hace la liquidación del presupuesto y el cierre pues del ejercicio anterior, del 2020, ya tenemos prácticamente la cuenta general para aprobarla, pues en breve se producirá se traerá esa cuenta general para aprobarla. La idea es intentar reducir los periodos ponernos al día en los periodos de acción de cuentas y de control permanente de las actuaciones del ayuntamiento, y por tanto pues quisiera decir también que hay una memoria, creo, bastante exhaustiva, y como decía antes, la cuenta general es un poco los estados financieros. Es una entidad privada, las cuentas anuales que realizan todos los años una entidad privada para escribir en la gestión mercantil y para dar cuentas de alguna manera, presentarla ante cualquiera que pueda tener alguna necesidad de negocios con una empresa privada. Pues aquí
en el ayuntamiento, esta cuenta general, al fin y al cabo, lo que se trata es de dar la información que pueden necesitar tanto acreedores o deudores del ayuntamiento como cualquier otro organismo público que necesita conocer cuál es la situación del ayuntamiento. Pues esto es, de alguna manera, esta cuenta general, con todos los documentos que la acompañan, es precisamente eso. Sirve, evidentemente, también para que el resto de grupos de miembros de la corporación sepan y conozcan la situación y las actuaciones que se han llevado a cabo durante el ejercicio, de qué se trate, y al mismo tiempo sirve también para que cualquier ciudadano pueda tener acceso a esa información y conocer cuál es el destino real de los gastos y los ingresos que se producen en el ayuntamiento. Por tanto, por mi parte, en principio, no hay nada más. Muchas gracias, señor Grau. Tiene la palabra el señor Mació. Muchas gracias, señor presidente. Después de escuchar al señor Triano Grau, yo voy a intentar también dar nuestra versión de esta cuenta general, una cuenta general que, para que a la gente le quede claro, es el estado de la entidad local económico-financiera, en este caso a 31 de diciembre de 2019. Se habla de qué bienes y qué obligaciones tiene la entidad en global, no solamente uno, cómo está la financiación y cómo está el patrimonio neto. El 2019 es una legislatura de salto en este caso, donde el presupuesto lo realizó el equipo de gobierno anterior, sí se gestionó al 50% entre el equipo de gobierno anterior y el equipo de gobierno que en este momento está con la responsabilidad de gestionar la ciudad. Yo voy a empezar por, dentro de toda esa cantidad de información que tiene esa memoria, hablar de algunas cosas bastante claras. El resultado presupuestario del ejercicio es decir, cómo está la diferencia entre derechos reconocidos y obligaciones reconocidas, está en un positivo de 1.772.361 euros. La cuenta de resultados, es decir, los ingresos y menos los gastos, da un ahorro de 3.624.943. El balance de situación pasa de 42.309.000 a 43.999.000, es decir, aumenta en 1.600.000. Y el remanente de tesorería, que es la situación en la que se encuentra entre fondos líquidos, lo que nos deben y lo que debemos, menos los ajustes, está en 4.308.823. Me gustaría también, ya que hablamos de remanente de tesorería, que el ingreso que se presupuesta en el año 2017 de ADIF lleva ya 2 años llevándose a saldo de uso cobro en base al ajuste que se plantea desde la contabilidad pública. Por tanto, el único punto negativo que sale de todas estas cuentas es que en el remanente de tesorería aparece que a 31 del 12 de 2019 las cuentas del ayuntamiento estaban en negativo y el año anterior estaban en 554.000 euros. Si continuamos, plantearles que la estructura que les deja esta cuenta de resultados tiene 2 cosas que les mejora la capacidad de ingresos. Por un lado, el tema del impuesto de bienes inmuebles, que frente a lo que planteaba el otro día el señor Raimundo, no sufrió ningún incremento el año pasado, en la legislatura pasada. De hecho, si revisa el tipo impositivo, pasó del 1,1% en bienes inmuebles a 0,88%, bajó un 20%. Lo que sí aumentó fue la base imponible en base a un acuerdo que se tomó por unanimidad en el Pleno, que fue la regularización de valores cadastrales que estaban sin actualizar desde el 86, donde había mucha gente que no pagaba. Y lo que se hizo fue aumentar base para disminuir el tipo impositivo. Por otra parte, quería recalcar lo siguiente. Según el Real Decreto 424/2017, 28 de abril, se regula el régimen jurídico del control interno de las entidades del sector público local y es el control interno de la actividad económico-financiera, lo ejerce el órgano interventor mediante la función interventora y el control de la financiación. Y la intervención recalca recalca fielmente a memoria la cuenta general, la situación económica patrimonial del ayuntamiento. Si usted me dice que esta cuenta general es mala, yo le digo que absolutamente no lo es. No lo es porque
si tiene un resultado presupuestario positivo, si tiene una cuenta de resultados positiva, si aumenta el balance del valor del ayuntamiento, si el remanente de tesorería es positivo, lo que tienen es un problema financiero que lo están sufriendo desde que empezaron su legislatura. Lo hemos visto en todos los pedidos medios de pago que han presentado en los últimos días. Por tanto, sacar como principal problema un tema de Adif, que por cierto está judicializado y está dentro de ahorrarse a través de ajustarse a través de los saldos de dudoso cobro, es una manera de mandar una cortina de humo a algo que no tiene ningún fundamento desde el punto de vista de los números presentados. Nuestro voto va a ser a favor. Y lo que sí que le digo es el problema que tiene en este momento su ayuntamiento, digo su ayuntamiento porque ustedes lo están gestionando, es un problema financiero. Quizá tenga más que ver con el aumento del gasto en determinadas partidas que han empezado a trabajarse desde el momento en que ustedes gobiernan. Nada más. Muchas gracias, señor Macía. Tiene la palabra el señor Manresa. Bueno, hoy se pone de manifiesto ante todos los callosinos y callosinas con la presentación de esta cuenta general que todas las insinuaciones que se vienen realizando por parte del actual equipo de gobierno desde hace ya bastantes meses respecto a la supuesta herencia recibida del anterior equipo de gobierno, el maquillaje de cuentas y demás, pues no eran más que falacias que se utilizaban para justificar las múltiples deficiencias en la gestión de nuestro ayuntamiento. Hoy se pone de manifiesto también, como dice el refrán, que entre el dicho y el hecho hay mucho trecho, y es que el resultado de la cuenta general de 2019, la relativa, como bien ha dicho el portavoz del Partido Socialista, al último presupuesto aprobado por el anterior equipo de gobierno, una cuenta que, por cierto, el actual concejal de Hacienda, que es el que hoy la trae, llegó a pronosticar hace unos meses, quizá de forma precipitada, que iba a ser, probablemente sería catastrófica, pues más allá de lo que nos comentaba sobre la regla de gasto, pues no ha sido tal, más bien todo lo contrario. Nos presentan una cuenta general que, eso sí, llega tarde, llega muy tarde, ni siquiera llega dentro de lo medianamente justificable, pero que bajo nuestro punto de vista y tal y como se de la documentación aportada, pues refleja unas cifras bastante buenas. Unas cifras que vienen a ratificar la buena evolución de nuestro ayuntamiento desde hace algunos años, que a pesar de que en ese mismo año, 2019, pues todavía nos encontrábamos, creo que como a día de hoy, en una crisis económica bastante preocupante, pero que lo cierto es que venimos encadenando varios años de buenos resultados. Y precisamente pues viene a reflejar también que los presupuestos aprobados durante la pasada legislatura pues eran mucho más ajustados a la realidad, a pesar de lo que se dijo en el anterior pleno, que los presupuestos que nos encontramos con nuestra entrada al gobierno. Y eso creo que cualquier persona puede comprobarlo en los antecedentes. Estamos ante una cuenta general, como bien se ha dicho, que refleja un superávit en términos de capacidad financiera de casi 2,5 millones de euros, un capital vivo pendiente de amortización del 44,44%, mientras que el establecido como límite por la legislación vigente es del 110%. A los que sigan dudando de la mejoría en la hacienda municipal, les aconsejo que miren cuál era este índice en el año 2015, que es cuando llegamos nosotros al gobierno, que lo hagan por simple curiosidad. Del mismo modo, y como datos más relevantes, nos gustaría destacar el análisis también de la situación real en un punto fijo, es decir, a 31 de diciembre de 2019. Último ejercicio en el que, desde el anterior equipo de gobierno, pues tuvimos algo de responsabilidad en la gestión del ayuntamiento. Pues bien, las cifras que se reflejan en la documentación que se adjunta son las siguientes. Comenzamos el año con 1.655.000 euros en obligaciones pendientes de pago referentes a ejercicios cerrados, es decir, deudas contraídas por el ayuntamiento antes del año 2019, y lo acabamos con solo 500.000 euros, 499.000. Unas operaciones pendientes de pago que, por cierto, si revisan la documentación, algunas de ellas se remontan al ejercicio 2004 y, por lo tanto, creo que esta deuda no se puede achacar únicamente a la gestión del anterior equipo de gobierno, más bien lo contrario.
Por su parte, comenzamos el año con unos derechos pendientes de cobro a favor del Ayuntamiento por importe de 13 millones de euros y los acabamos con 11 millones. Como bien se pone de manifiesto en la citada documentación, a lo largo del año 2019, nuestro Ayuntamiento logró cobrar 1.655.000 euros de derechos relativos a ejercicios cerrados. Esa deuda que parece que nunca se puede cobrar. En resumen, pues consideramos que los datos son bastante buenos, no tanto como se parece de del actual concejal de Hacienda. Lo cierto, como digo, es que cuando nosotros entramos en el gobierno, pues nos encontramos con casi 5 millones, prácticamente 5 millones de euros en obligaciones pendientes de pago de ejercicios cerrados. Ahora estamos en 499.000, con lo cual consideramos que la mejora en la situación económica durante estos años es más que sustancial y es evidente para cualquier persona que se digna a revisar los datos con un poco de pausa y de imparcialidad. Nos encontramos también, como bien ha dicho el portavoz del Partido Socialista, con un resultado presupuestario ajustado de 1.722.000 euros, un resultado que junto al remanente de tesorería pues pone sobre la mesa que prácticamente todos los índices económicos reflejados en esta cuenta general son buenos y demuestran que nuestro ayuntamiento en el año 2019, dentro de esa crisis económica que ya se venía arrastrando desde muchos años atrás, pues tenía la dirección correcta hacia la recuperación de las cuentas municipales. ¿Cómo se encuentra el ayuntamiento a día de hoy? Pues para nosotros la verdad es que es una incógnita. Creo que para nosotros y para la práctica totalidad de la ciudadanía, una incógnita que esperamos que se pueda resolver pronto, que el concejal de Hacienda pues cumpla con su palabra y dentro de poco tengamos aquí las cuentas del ejercicio 2020, aunque nuestro deseo, y creo que el de todos los de la corporación, pues es que se continúe en la senda correcta, que pronto podamos ponernos al día y olvidar la situación crítica económica que nuestro ayuntamiento ha tenido que atravesar durante muchos años, no solo durante la legislatura pasada. Dice el interventor como conclusión a esta cuenta general, cito literalmente: se puede concluir que la cuenta general, con todos sus documentos y anexos que se adjuntan al presente expediente, refleja fielmente la situación económica, financiera y patrimonial de este ayuntamiento. Y lo que refleja precisamente, fielmente, son todas estas referencias que tanto yo como el portavoz del Partido Socialista pues hemos comentado y que se han extraído precisamente de esos documentos. Leo también lo que dice el interventor respecto a esta cuenta general y es lo siguiente: una vez ha sido examinada la cuenta general por esta intervención general, se emite informe favorable de control permanente previo. No obstante, y esto lo subraya, se incumplen los plazos previstos en la ley, lo que se considera una irregularidad no invalidante. ¿Qué quiere decir esto? Pues nos lo aclara el propio interventor en su informe, afirmando que las consecuencias del incumplimiento en la rendición de cuentas dentro de plazo pueden llegar a suponer, atención, la imposibilidad de que las entidades locales puedan concurrir a procedimientos de concesión de ayudas públicas, la imposición por parte del Tribunal de Cuentas de multas coercitivas a los responsables públicos que no rindan las cuentas correspondientes, la imposición de sanciones al amparo de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, o incluso la retención de la participación de tributos del Estado. Es decir, el incumplimiento en los plazos de la aprobación de esta cuenta general, en pocas palabras, puede llevar a nuestro ayuntamiento a una situación de catástrofe absoluta. El plazo para la aprobación de esta cuenta general vencía el día 8 de enero, estamos a 10 de febrero, hemos tenido que venir a un pleno extraordinario urgente 2 días después de la celebración del pleno de presupuestos. La cosa, la verdad, que no tiene muy buena pinta. Nosotros de momento vamos a votar a favor de la cuenta y por supuesto pues cruzaremos los dedos para que el retraso en la presentación de esta cuenta pues no acabe teniendo consecuencias para nuestro ayuntamiento. Muchas gracias. Gracias, señor Manresa. Tiene la palabra el señor Raimundo. Bueno, yo no voy a entrar en que si las cuentas del equipo de gobierno anterior son mejores o peores que las del equipo de gobierno actual o viceversa. Creo que ya lo dejé suficientemente claro en el pleno extraordinario anterior. Hoy se trae para ser aprobada la cuenta general del ejercicio 2019 junto con su documentación anexa y una vez emitidos todos los correspondientes informes previos y dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas y habiendo permanecido expuesto al público en el salón de anuncios de este ayuntamiento y en el boletín oficial
de la provincia número 10 de fecha 18 de enero de 2021, durante 15 días preceptivos, sin que se haya presentado reclamación, reparo u observación alguna, procedemos a aprobar definitivamente en este pleno dichas cuentas que son absolutamente necesarias para poder seguir trabajando en todas y cada una de las concejalías de esta administración. Muchas gracias, señor Raimundo. Para cerrar el turno de intervenciones, señor Grau, ¿quiere añadir alguna cosa? Señor Grau. Bien, vamos a ver. Hay un tema que decía el señor Macea de que habían ajustes en ADIF. Tengo que decir que en ese remanente de tesorería en superávit que nos dice que son tan positivos, están incluidos los 2 millones de ADIF y el 1,5 millones que presupuestaron ustedes para el rescate de SIREN. Ese tema en concreto es que, como no han pasado los 2 años, inicialmente no se ha iniciado ninguna reducción, con lo cual, dentro de ese superávit siguen estando los 2 millones y el 1,5 millones de SIREN. Como eso no se ha traducido en dinero, y como ustedes en el año 2018 hicieron una reducción, teóricamente, del gasto, pues claro, los remanentes y los superávit parece que sean la gloria divina y que el ayuntamiento está que se le sale por los ojos el dinero y la capacidad de realizar cosas. Y si tan mal lo hemos hecho, parece ser, y por otro lado me están diciendo que van a votar a favor y que la cuenta y que los resultados y los números son fabulosos, ya le digo que el resultado, yo no digo que sea malo, pero evidentemente al final la gestión me está diciendo que estamos gastando mal y gastando mucho, dice el señor Manresa, y por otro lado me dice que los números están bien y que resulta positivo. Pues entonces tampoco lo habremos hecho tan mal. Que hay un problema evidentemente de tesorería, de financiación, de liquidez del ayuntamiento para poder hacer frente a los pagos. Eso ya lo hemos dicho por activa o por pasiva y eso es un tema evidente. Pero lo que quiero decir es que algunos de estos indicadores que aparecen aquí dan la posibilidad al ayuntamiento de realizar, de pedir financiación. Entonces, no tenemos tesorería, no tenemos financiación, el remanente de tesorería que hay no es correcto porque realmente no tengo, es decir, no puedo tener en el banco menos 83.000 euros a final de año porque para pagar la nómina, como no había llegado la PMT, la partida de los tributos del Estado, como no ha llegado ese dinero, no podíamos terminar de liquidar la nómina y terminamos el día 1, el día 2 de enero, automáticamente se ingresó la liquidación de la PMT y se cubrió ese saldo negativo que tenía la cuenta del banco. El tema, lo que quiero decir es que eso es un tema que es evidente, pero lo que está claro es que los números no coinciden con las realidades. Y por lo tanto, ya les digo que sí, que efectivamente en el año 2020, a pesar de todo lo que hay y cuando presentemos la liquidación, pues aparecerán determinados ajustes que se debieron hacer en su día, en su momento y que no se han hecho. Y eso, pues ya en su momento ya lo veremos. El tema de los remanentes, pues creo que lo he explicado ya, es los 2 millones de ADIF y los 1.497.000 euros de SIREN, pues dan una sensación de una liquidez, de una situación económica patrimonial del ayuntamiento perfecta. No, evidentemente, del balance de la entidad no se desprende que hay una situación mala del ayuntamiento. Solo faltaba eso, que encima tuviéramos una situación peligrosa. Ya no, quiero decir, no estaríamos ninguno de los que estamos aquí, a lo mejor, o estaríamos pero no podríamos hacer nada, estaríamos intervenidos. Entonces, el tema es que es evidente que los datos, no siendo malos, no son bastante reales. Es decir, y nosotros, para poder conformar esta cuenta y para poder sacar estos datos, para poder tener estos datos y esta información aquí, pues ha tenido que pasar cierto tiempo. Y ya les digo que posiblemente hasta hace no mucho tiempo, pues a lo mejor en septiembre, octubre todavía no teníamos cerrado la contabilidad del año 2019.
pues hay lo que hay. Tenemos en el ayuntamiento el personal que tenemos y las carencias y las deficiencias que tenemos. Entonces, yo tampoco quiero insistir mucho más en este tema, pero hay partidas y cantidades y cosas que nosotros no hemos tenido acceso, que realmente pues hay cierta falta de información, quieres consultar un expediente y falta documentación, o el expediente está repartido en 17 expedientes, y hay veces y hay ocasiones que poder localizar determinadas cosas pues es complicado. Yo no, en fin, no digo, con esto no quiero decir, y además la cuenta general evidentemente no es, el resultado no es malo, a pesar de, ya digo, de que haya habido o que haya alguna incongruencia con los ajustes que se han hecho en determinadas cosas. Y evidentemente el informe es favorable, el informe de control. También le digo que también dice el interventor en determinados puntos de sus informes que evidentemente hay una falta de personal con capacidad y demás que pueda realizar todas estas funciones y todo este trabajo de forma adecuada y como se tiene que hacer. Y yo tengo serias dudas porque, de hecho, hemos estado buscando y hemos estado mirando y hay determinadas cosas. Yo no sé cómo se hacía antes la cuenta general, pero lo que sí que está claro es que hay cosas que en los expedientes de esa cuenta general no aparecen, como una memoria y demás. En cambio, luego eso, al parecer, está en las indicadoras de cuentas. Lo que quiero decir es que el acceso a determinada información, ya digo, que es a veces complicado, porque yo quiero, evidentemente, comparar datos de una cuenta, de la cuenta general que nosotros hemos hecho o que hemos podido formar este año respecto al 19 y con otras de otros años anteriores y no encontramos la información que encontramos es limitada. Por eso digo que muchas veces está repartido en varios expedientes. Parece que tiene uno que bucear entre los expedientes y la información y los datos que aparecen en el ayuntamiento para encontrar lo que necesita. Bien, yo creo que el tema de lo que se ha comentado creo que está más o menos claro. Es evidente que las cuentas municipales son malas, pero sí que es verdad que el indicador más negativo que tenemos es ese y que es lo que yo quería recalcar, que el indicativo más negativo que tenemos es el tema del incumplimiento de la regla de gasto y que ese incumplimiento de la regla de gasto no es algo que se haya generado desde esta administración municipal de este momento. Eso fue en su día el haber desplazado una modificación que se debía haber hecho en un año, se hizo en otro, y ese indicador, el único, entre comillas, negativo que tenemos, es consecuencia de una mala, como mínimo, una mala ubicación de ese dato que se había hecho en el 17, se hizo en el 18 y el incumplimiento era para nosotros para este año. En fin, en definitiva, creo que en general la cuenta de lo que interesa o lo que hace falta es que Semana siempre insiste en lo mismo, en que tenemos que haber hecho antes y tenemos que terminar antes. Pues yo vuelvo a repetirle, me gustaría que esta situación que se nos ha planteado a nosotros en este momento lo hubiera tenido usted en algún momento y seguramente pues hubiera tenido el mismo problema que tenemos nosotros ahora y hubiéramos incumplido los plazos. Y los plazos han incumplido y ya lo vuelvo a repetir, no es lógico que estemos por un lado diciendo que es un tema que efectivamente hay que hacerlo y que hay que dar la cuenta y que tal, y por otro lado estar diciendo siempre que llegamos tarde, pues llegamos tarde por lo que llegamos y los plazos se tienen que cumplir y por tanto pues es urgente terminar con este tema y llevarlo hacerlo, presentar la sindicatura y resolver la situación que podamos, los problemas que se puedan presentar. Por mi parte, en principio, no tengo nada más que decir. Tiene la palabra el señor Manresa. Simplemente porque al afirmar que ya viene repitiéndose en varios plenos que los números no coinciden con las realidades, yo creo que
o lo está expresando mal o se confunde. O sea, lo cierto es que la realidad de esa cuenta no dice que lo de Adif se haya cobrado, no dice que lo de Siren se haya cobrado, lo que dice es que se ha liquidado, que ese derecho está reconocido y está pendiente de cobro. Y la realidad es que está reconocido y está pendiente de cobro. De hecho, está en sede judicial y, por poner a la gente un poco más en contexto, la realidad es la siguiente. Siren, respecto a la resolución del contrato, solo tenemos, al menos que nosotros conozcamos, una sentencia de fecha 28 de diciembre de 2018, en la que el juzgado desestima el recurso presentado por Siren contra el Ayuntamiento de Callosa de Segura por el acuerdo del Pleno de resolución del contrato por incumplimiento del contratista, declarando dichas resoluciones conformes a derecho. Por cierto, se condena en costas a Siren. Sigue el procedimiento judicial. De momento, la primera sentencia, la única que hay hasta el momento, la gana el ayuntamiento. Respecto a la liquidación del contrato, se dice que está sin cobrar, pero lo que no se dice es que dentro de ese importe, de ese derecho reconocido y que está pendiente de cobro, hay alrededor de 1 millón de euros que está pendiente de cobro y que legalmente no debería estar pendiente de cobro. Y no se está diciendo el por qué ese dinero está pendiente de cobro, por qué no ha podido cobrar ese dinero el ayuntamiento, puesto que es un dinero que la ley dice que en caso de incumplimiento culpable se incautará la garantía completa en ese momento, la legislación aplicable. Y ese dinero no se ha incautado, a pesar de que existe una resolución por incumplimiento culpable, a pesar de que esa sentencia está ganada en primera instancia. Y directamente, pues ese dinero no se ha cobrado porque al parecer alguien se equivocó a la hora de calcular la fianza que tenía que presentar, la garantía que tenía que presentar Siren en su momento, y pues en vez de cerca del 1 millón de euros, creo que era, pues creo que, si no recuerdo mal, se cogió una garantía de unos 40.000 euros. Y el resto, pues por supuesto, estamos ahora en sede judicial tratando de intentar recuperar ese dinero que por un error en los cálculos pues no se retuvo a la empresa y que ya debería haber cobrado nuestro ayuntamiento. Como digo, de momento, en sede judicial vamos ganando. Respecto a Adif, se habla como si ese dinero nunca se fuera a cobrar, cuando tenemos que recordar que estamos hablando de una institución pública, con lo cual ese dinero, esa institución no va a poder quebrar nunca. Ese dinero, en caso de que se gane en vía judicial, lo que no se dice es que este dinero ya lo tendríamos si no fuera porque un alcalde del Partido Popular pues decidió firmar y decir que con 4.900 euros nos dábamos por indemnizados. Y eso se firmó por un gobierno del Partido Popular. Ahora estamos en sede judicial porque no se hizo bien en su momento, no es responsabilidad nuestra. No obstante, hay que decir que en sede judicial esa reclamación por la extracción de material pétreo en la construcción del túnel del AVE, solo tenemos una sentencia en la que se hable de esa resolución, de esa liquidación, aunque a veces se trate de tergiversar con otras sentencias contra Suma o contra providencias de embargo. Lo cierto es que solo tenemos a día de hoy una sentencia que hable sobre la liquidación Adif. Y dice el juez, la sentencia es del 20 de mayo de 2019, y dice el juez respecto a esta reclamación: la parte demandante acudió a interesar la revisión de un acto firme contra el que ya no cabe interponer recurso alguno. Por ello, ha de darse la razón al Ayuntamiento de Callosa en su alegación de que no procede pedir la revisión cuando la parte actora dejó pasar la oportunidad de recurrir. Se declara la inadmisibilidad del recurso de Adif contra el Ayuntamiento de Callosa y se imponen las costas judiciales a Adif. Eso es la única realidad que tenemos a día de hoy en el tema de Adif y en el tema de Siren, con lo cual venir a decir que, bueno, que no refleja la realidad, puesto que se está teniendo en cuenta unos ingresos que nunca van a llegar. Bueno, de momento no han llegado. Tampoco se dice en esa documentación que ese dinero haya llegado. Se dice que está pendiente de cobro, como realmente se encuentra pendiente de cobro. Y la verdad es que está en sede judicial, y en sede judicial, de momento que nosotros tengamos conocimiento, el ayuntamiento ha ganado los juicios de momento. Aún no son firmes, pero todas las sentencias que han salido sobre el asunto están ganadas. Se ha dado la razón al ayuntamiento. Señora Cuadrado, ¿había también solicitado la palabra? Buenos días. Bueno, yo quería hacer un poco de repaso sobre todas las cosas que se han dicho aquí, porque
Vamos a ver, al final, de todos los que estamos, somos pocos los que estábamos en la anterior legislatura y, por desgracia para mí, me tuve que pasar 4 años oyendo la gran mentira del tripartito, que era que el Partido Popular había dejado una deuda de 25 millones. Entonces, veo que hoy no les interesa hablar de eso, de su gran mentira. Sí, señora Bernat, ríase. A usted, como siempre, le hace mucha gracia que nosotros destapemos sus mentiras. Entonces, ustedes se pasaron 4 años diciendo que había una deuda de 25 millones. Hoy tenemos un interventor que ha firmado un informe y dice que la deuda es de 6 millones. Me gustaría saber si siguen defendiendo esa mentira después de que el señor Macías fuera también a Televega Baja y se equivocara y dijera unos números y después otros, pero hoy los números sí que sabe leerlos, sí que los tiene delante, y los números del Partido Popular, por lo visto, hoy sí que le cuadran porque va a votar a favor. Si según usted la deuda era de 25 millones y hoy es de 6 millones, ¿ustedes rebajaron la deuda en 19 millones? Me gustaría que me lo explicaran y me gustaría saber si realmente van a defender que rebajaron la deuda en 19 millones y que me expliquen cómo lo hicieron. Porque si además se saltaron la regla del gasto y gastaron de más ustedes, y nunca lo dijeron en ningún sitio, nunca dijeron que se habían pasado la regla del gasto. ¿En qué se lo gastaron? ¿En qué? Quiero saber en qué se gastaron el dinero, porque no hicieron nada durante su legislatura, nada. El Pilarica Rap, ¿en eso se gastaron el dinero? Porque tuvieron la calle Salitre cerrada durante 4 años, porque decían que no tenían dinero para hacer la obra. Necesitaban la subvención de Diputación. Tanto tiempo pidiendo la subvención de Diputación. Y ahora resulta que gastaron de más. ¿En qué se lo gastaron? Señora Bernat, ¿puedo hablar sin que usted haga gestos, por favor? Porque ya tenemos mucha experiencia en que a ustedes les gusta que yo pierda el hilo cuando estoy hablando, pero me gustaría poder hablar. Voy a continuar. El señor Macías dice que tiene que votar en contra de la urgencia del Pleno porque, claro, van a cobrar indemnizaciones por venir al Pleno. Si su problema es que usted va a cobrar por venir al Pleno, es muy fácil. Renuncia a lo que va a cobrar hoy por venir al Pleno. Es tan sencillo como eso. Pero no ponga esa excusa de que usted tiene que votar en contra porque va a cobrar hoy por venir. Es que es algo muy sencillo. No veo yo que eso sea un problema para votar en contra. Resulta que además de saltarse la regla del gasto, ustedes tenían que hacer un plan de ajuste y no lo hicieron. Señor Manresa, que usted era el superconcejal de Hacienda. ¿Dónde está el plan de ajuste y por qué no lo hizo? ¿Por qué no hizo el plan de ajuste? Porque no le interesaba. No le interesaba porque usted tenía que pasar a la historia como el mejor concejal de Hacienda. Y eso se cargaba todo su discurso político, se cargaba toda su campaña, se cargaba que usted había acabado con la deuda, usted dejaba al ayuntamiento en la mejor situación económica de la historia y usted no podía hacer un plan de ajuste. Y entonces, ¿para eso qué hacemos? ¿Maquillamos los números? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Para que no se supiera que ustedes tenían que hacer un plan de ajuste. Explique las cosas, señor Manresa, me gustaría que las explicara. Y después le voy a decir otra cosa. ¿Viene usted a hablar de transparencia? ¿Usted a hablar de transparencia aquí? Cuando ustedes no enviaban las actas a su delegación, que era obligatorio. Las actas de los plenos y de las juntas de gobierno, obligatorio. ¿Cuánto tiempo sin enviar las actas a su delegación? ¿Por qué? ¿Por qué razón no lo hacían? ¿Qué querían ocultar? ¿Qué querían ocultar? Cuando no se envían las cosas donde se tienen que enviar, es para ocultar. Entonces, un poquito de respeto a los que estamos aquí, a los que hemos estado antes, a los que hemos visto muchas cosas y hemos pasado por muchas cosas. Y por último voy a hablar de, bueno, tanto que dice el señor Manresa de lo de Adif. Lo de Adif, no, es que es de dudoso cobro, está en cobro. Si es de dudoso cobro, no lo ponga en ingresos. Usted lo pone en ingresos para tener más dinero que gastar y después no lo ingresa. No ingresa los 2 millones. No ingresa los 2 millones. Usted ha dicho que está en procedimiento ahora y que se puede cobrar. Se puede cobrar, no es un ingreso. Usted lo tiene como ingreso, pues no lo ponga en ingresos, porque usted luego cobra además. Y luego es el problema que se salta la regla de gasto. Y por último voy a hablar de lo del periodo medio de pago. El periodo medio de pago, ¿quién paga las facturas de los proveedores del ayuntamiento? ¿Las pagan los políticos? Los políticos tenemos un botón, le damos al botón y se pagan las facturas o las pagan los funcionarios. Porque cuando el periodo medio de pago se retrasa, puede ser por 2 razones.
Una, que en el ayuntamiento no haya dinero y por eso no se pagan las facturas. Pero cuando en el ayuntamiento hay dinero, ¿por qué no se pagan las facturas? ¿Por qué no se pagan? Y me voy a quedar aquí. Pero si queréis otro día seguimos hablando de por qué no se pagan. Porque en el ayuntamiento había dinero. Y en el ayuntamiento no tenía por qué haberse ampliado el periodo medio de pago. Entonces los políticos no somos los que tenemos el botón. Y cuando los políticos dicen que se paguen las facturas y no se pagan, algo está pasando. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Cuadrado. Tiene la palabra la señora Cascales. Buenos días. A ver, no puedo estar callada oyendo al señor Manresa hablar de que es un derecho reconocido 2 millones de euros que usted vendió en campaña electoral como que estaban en la caja del ayuntamiento de Adif. Sí, repásese sus discursos de campaña porque así lo dijo. Y cuando nosotros llegamos aquí, los 2 millones no estaban. Usted puede reconocer los derechos que quiera por una liquidación que usted mismo se ha inventado dentro del ayuntamiento como administración. Pero se le olvida decir que de todos los procedimientos judiciales que hay de Adif, hay una medida cautelar que paraliza la liquidación y la ejecución por parte del ayuntamiento. Con lo cual, y esa medida cautelar, lo más gordo es que usted lo sabía antes de la campaña electoral. Con lo cual, jamás se iba a cobrar. En ese momento, jamás. Y se contemplaba en sus presupuestos y se contempló durante su discurso en la campaña electoral. Entonces ya está bien de engañar a los cayosinos diciendo que había un remanente, que habían 2 millones de euros y que las cuentas de Adif, que aquí el Partido Popular solo liquidó 4.000 euros de la piedra. Cuando ustedes se inventan, como han hecho con todos los procedimientos que a ustedes no les ha gustado, porque ustedes dicen que a nosotros lo que ustedes nos han dejado no nos gusta, y como no nos gusta no lo hacemos, no, perdone, nosotros hacemos nuestra política. Ustedes hicieron la suya. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron? Resolver todos los contratos que venían del Partido Popular. Pero diga la verdad, ¿cuánto ha recuperado el Ayuntamiento de Callosa de Sirén? ¿Cuánto? Diga la verdad, diga los números de verdad. ¿Cuánto se ha ahorrado al Ayuntamiento de Callosa? ¿Sabe usted cuánto nos cuesta la basura actualmente? ¿Cuánto? Diga la verdad, diga la diferencia entre un contrato y otro. Que encima tenemos que pagar liquidación por facturas, por intereses moratorios. Eso se le olvida a usted decirlo. Sí, eso es una deuda del actual ayuntamiento, que nos han dejado, sí. Y los 2 millones de Adif que usted se le llena la boca diciendo que ojalá lleguen, y ojalá lleguen en esta legislatura, porque entonces nos los podremos gastar en beneficio del pueblo. Ojalá lleguen, pero diga la verdad. Eso no es un derecho reconocido porque ahora mismo está impugnado en un juzgado. No, perdone, usted puede reconocer como administración lo que usted quiera dentro de sus derechos reconocidos, pero el momento que hay una medida cautelar que pone en suspenso eso no es un derecho reconocido nunca. Hay que sacarlo de los presupuestos y no engañar. Y ya está bien de decir a los callosinos que tenemos 3 millones de euros que ustedes han salvado de Adif y de Sirén. Perdone, no engañe más, porque la deuda comenzó con ustedes, que según ustedes, 25 millones. Y resulta que ahora hay 6 millones. ¿Ustedes que han ahorrado? 8 millones cada año de deuda. Venga, señor Manresa, que los números están ahí. Los números están ahí. Y es que lo de Adif es de juzgado de guardia. Lo que no se puede consentir es que ustedes se les llenen la boca y engañen a todos los callosinos diciendo que hemos recuperado un ayuntamiento con 2 millones más de Adif. Mentira, eso no es verdad. Diga la verdad. Usted sabía en campaña que eso estaba en suspenso con la medida cautelar y las resoluciones judiciales están ahí. Sí, están ahí. Están en suspenso. Esa liquidación no se puede llevar a cabo. Entonces, ¿qué me está diciendo usted? ¿Que la administración local contra la administración general, que es Adif, vamos a ganar? Lo que es menester es que ganemos. Lo que es menester es que ganemos porque serán 2 millones para Callosa. Pero si no se gana, lo que no se puede tener es dentro de los ingresos de este ayuntamiento. Y usted está diciéndolo.
Porque usted puede inventarse las liquidaciones que quiera ahora mismo. Se inventan las liquidaciones, las mete, pero luego se impugnan en el juzgado. No, oiga, es que yo, como soy todopoderoso porque soy la administración local, pues entonces me invento las liquidaciones. Aumento mis arcas y le digo a los callosinos que les dejo tanto. No, perdone, usted no les dejó nada. Eso es falso. Y diga ya la verdad, que ya estamos cansados de oír Adif, de oír Siren. ¿Cuánto le cuesta a los callosinos la actual contratación que ustedes nos dejaron de todos los equipos de basura? ¿Cuánto? ¿En cuánto se ha ahorrado con respecto a Siren? ¿Cuánto nos han costado las costas judiciales, los honorarios y demás de los abogados? ¿Cuánto? Es que ya está bien, es que han judicializado el ayuntamiento desde que llegaron aquí. Es que ustedes se están olvidando que tenemos 40 millones, que el otro día lo dijo el señor, 40 millones de pesetas, sí, 200 y pico mil euros, que lo dijo el señor Fran Maciá, en juras de cuentas. Es lo que nos ha costado que ustedes llevaran al ayuntamiento a todos los juzgados. Y eso está en las cuentas. Pero eso se le olvida decirlo. Hombre, ya está bien, que ya estamos cansados de oír todas las grandezas y todo lo que ustedes redujeron la deuda. Diga la verdad, diga que al ayuntamiento lo que ustedes han llevado a los juzgados les ha costado más de 40 millones de pesetas. Diga que no existen 2 millones de euros de Adif. Sí, sí, sí. Y diga que Siren no es, la resolución del contrato de Siren no ha generado ganancias para este ayuntamiento. Diga la verdad. Y que encima tenemos que pagar intereses moratorios. Y esa es la verdad. Y ya está bien. Hombre. Muchas gracias, señora Cascales. Había pedido la palabra anteriormente también el señor Fran Maciá. Gracias, señor presidente. Y volviendo al tema de cuenta general, 3 cosas, 4. Primero, el tema de poder financiarnos. Estamos dentro de un plan de ajuste, que no es lo mismo que un plan financiero, de un plan de ajuste que se firmó con el tema de la financiación de pago a proveedores del año 2002. Mientras estemos con el plan de ajuste, tenemos un problema de financiación porque hay que pedir una serie de permisos que en principio sería complicado. Segundo, me gustaría, por favor, respecto a lo que me ha comentado el señor Trino Grau, que consultase con el señor interventor. En la Ley Refundida de Haciendas Locales, en el artículo 193 bis, habla de los derechos de dudoso cobro. Los del año pasado y el anterior ya se dotan al 25%. Los del tercer año ya se dotan al 50%. Los del cuarto año ya se dotan al 75% y a partir del cuarto año están dotados al 100%. Se ha comentado que el derecho reconocido venía del 2017 y está de 2019, como mínimo habría que estar dotado al 50%. Y tercero, hay una cosa que me preocupa, es decir, no puede soplar y sorber al mismo tiempo. Está sistemáticamente diciendo que estas cuentas no reflejan la realidad cuando las está presentando. Su propio interventor dice que reflejan fielmente la realidad y teóricamente las van a aprobar. Entonces, entiendo que lo que nos da las cuentas es que hay más problemas, es decir, tenemos un problema financiero, no tenemos un problema económico. El problema económico, tenemos derechos reconocidos, muchos más que lo que son las obligaciones reconocidas, pero no tenemos financiero, este es nuestro problema. Y luego hay otra que le comentó a la señora Cuadrado, es decir, no se preocupe con los balances desde los años de 2014 al 2019, se puede ver la evolución perfectamente y yo se lo prepararé para que lo pueda ver. Y sí comentarle al señor Cuadrado que no es lo mismo un plan de ajuste que un plan financiero. Sí, la regla de gastos no significa que gastes lo que no tienes, significa que gastas más, porque la estabilidad financiera nos está diciendo que hemos ahorrado, es decir, que la capacidad de gastar era suficiente. Por tanto, vamos a centrar, por decirlo de alguna manera, donde está el problema, entiendo yo, que nos refleja la cuenta general, que es en la parte económico-financiera que tenemos en este momento, y siguiendo las normas que nos da la propia contabilidad pública y como está mandando, o sea, como está dirigiendo el propio interventor, y se va ajustando lo que hay sobre la mesa, nada más. El voto, por cierto, del Partido Socialista será a favor. Muchas gracias, señor Maciá. Señor Manresa. A ver, simplemente pues voy a intentar responder un poco a las intervenciones de la señora Cuadrado y de la señora Cascales, que me parece
O sea, han sido un poco un sinsentido y disparos al aire y hacer afirmaciones que no tenían ninguna lógica. Por ejemplo, nos decía que la señora Cuadrado que el dinero de Adif estaba ya declarado como un ingreso. No sé dónde lo ha visto, en qué documento aparece que ese dinero está declarado como un ingreso. Está declarado como un derecho reconocido, que ahí sí lo ha dicho bien la señora Cascales. El problema es que la señora Cascales entiende que una medida provisional que suspende la ejecución de un acto implica la anulación de un acto. La anulación de un acto no se da hasta el momento en el que haya una sentencia que diga que ese acto es nulo. Y de momento, la única sentencia que hay dice que ese acto es válido y que incluso, como he dicho, se condena en costas a Adif, con lo cual, mientras esa liquidación sea válida, como se está diciendo, esa liquidación sigue en pie. Otra cosa es que mientras la sentencia no sea firme no se puede ejecutar, que es una cosa diferente. Pues por eso aparece el derecho reconocido pendiente de cobro, porque aún no se ha cobrado. Pero no diga la señora Cuadrado que ese dinero ya está reconocido como un ingreso, porque no está reconocido como un ingreso. Nos habla sobre SIREM de los intereses moratorios. Los intereses moratorios, como usted bien sabe, venía de facturas del año 2012. En el año 2012 no estaba en nuestro gobierno. Que pueda achacarnos que, mira, somos responsables de no haber pagado esa deuda que ya nos venía heredada, puede que seamos responsables. Pero es que, como usted comprenderá, pues dentro de la inmensa deuda que heredamos, pues no se podía pagar todo. Cuando hablan de que habían 25, ahora hay 6, ¿cómo es posible que se haya pagado tanto? Porque el cómputo que nosotros hicimos, y eso la señora Cuadrado lo debería saber, porque ha tenido la documentación 50 veces en sus manos, 50 veces, no se contabiliza igual a efectos de cuenta general. Y a efectos de cuenta general se pueden ir a las cuentas generales de ejercicios anteriores para ver cuál era la deuda del ayuntamiento. Nos dicen que hemos judicializado el ayuntamiento durante nuestra estancia. Me gustaría que ustedes revisen cuál era la judicialización cuando nosotros entramos. Me gustaría que lo revisaran. Ahora estamos hablando de judicialización de liquidaciones del ayuntamiento hacia empresas. En aquel momento la judicialización era de empresas que no cobraban del ayuntamiento, que creo que es bastante peor. Nos dicen que hay, bueno, hemos generado 200.000 euros en jura de cuentas por gastos judiciales y demás, ¿vale? Revisen cuál era la deuda en gastos judiciales que encontramos nosotros a nuestra entrada al gobierno. Revisen cuál era, por encima del 1.000.000 de euros. Respecto a SIREM, como digo, pues nos encontramos con que de momento solo hay una sentencia. La sentencia nos da la razón, condena en costas a SIREM. Y respecto a la liquidación, como digo, que sobre esto no se ha pronunciado nadie, pues tenemos una liquidación que no se ha cobrado precisamente porque no existe garantía. El ayuntamiento no exigió la garantía que correspondía a la empresa en el momento de la firma del contrato, cosa que no es responsabilidad de nuestro gobierno, cosa que es responsabilidad del que tuviera en su momento porque tuvo ese error al realizar las cuentas, pero que ahora pues nos tocará seguir la vía judicial y tratar de cobrarlo por esa vía, pero eso no significa que el dinero esté perdido de momento, con lo cual creo que el hablar como que damos por hecho que todo ese dinero que aparece en la cuenta está perdido, no está perdido. De momento, todo. Cuando no la den, pues ya empezaremos a hablar de otra cosa. Ya, señora Cascales, ya como última intervención, ¿vale? Porque nos hemos desviado demasiado del tema, ¿vale? Solo quiero decirle al señor Manresa que Adif, ahora mismo, lo que usted dice que se ha ganado, lo que se ha ganado es una liquidación que se hizo en este ayuntamiento y por pasar el plazo para recurrirla en vía administrativa devino firme, ¿vale? Vamos a explicarlo bien. Como devino firme, entonces pasó a periodo de liquidación administrativa. Y eso es lo que ha recurrido Adif. Y eso es lo que está, sí, eso es lo que está en suspenso, la medida cautelar, sí. La medida cautelar le dice que no se puede ejecutar esa liquidación, con lo cual no se puede embargar a día de hoy, ya le he dicho que es un derecho que puede ser que venga a favor del ayuntamiento. Ojalá viniera, porque redundará en beneficio de todos los callosinos.
pero sí que le digo que no existe una sentencia firme que se pueda ejecutar ni la medida cautelar. Al contrario, la medida cautelar te dice que no puedes embargarle ni un céntimo a DIF de eso, como administración local. Con lo cual, si este ayuntamiento no le puede embargar ni un céntimo a ADIF, es que no tiene esos 2 millones de euros. No los tiene. Y si no los tiene, no pueden estar ni siquiera como derechos reconocidos. Ni siquiera. Porque están fuera, están impugnados en un juzgado. Entonces, no es un derecho reconocido nunca de la Administración cuando hay una medida cautelar que se ha suspendido la posible liquidación y el posible embargo a DIF. Lo que está diciendo esa medida es que, oiga, estése quieto, parado, que usted no puede embargarle nada a DIF. Ahí está el error. Pero nunca jamás esos 2 millones de euros debían haber estado dentro de los presupuestos de este ayuntamiento. Nunca. Bueno, para finalizar y pasar a señor Grau, y cerramos intervenciones. No quiero extenderme mucho más ya en este tema también. Solamente quiero decirle al señor Manresa que evidentemente recurrimos a los informes del interventor en determinadas cosas y en otras no. Yo quiero leerle un párrafo del capítulo 5 de los ingresos patrimoniales del presupuesto que acabamos de aprobar. Teniendo en cuenta que el reconocimiento del derecho en el presupuesto de ingresos procedente de enajenación y expropiación de los bienes de esta entidad, se refiere a DIF, emitida emitida al administrador de infraestructuras ferroviarias ADIF, dependiente del Ministerio de Fomento, por el valor estimado al beneficio sostenido por la piedra y demás. Vale. Dice, es por ello que, atendiendo a la situación procedimental de la que remitiéndonos para ello a las conclusiones emanadas del escrito de contestación de suma gestión tributaria de fecha 28 de marzo del 2018 y número 3.385/18 de los de registro de entrada de ayuntamiento, en el que se desprende literalmente que la presente liquidación anterior se encuentra en fase de liquidación ejecutiva, habiéndose realizado múltiples actuaciones de intento de cobro sin que por el momento haya sido posible traba alguna. Así, teniendo en cuenta que la deuda se reconoció en el ejercicio 2017, sin haberse hecho efectiva al día de la fecha por parte de Suma y en aras del cumplimiento de los principios contables y presupuestarios, de prudencia y de imagen fiel de la contabilidad y atendiendo a la consulta de la Intervención General de la Administración del Estado de febrero del 2015, que indica que la norma de valoración 12 de la quinta parte del Plan General de Contabilidad Pública, adaptado a la Administración local de 2004, dispone que cuando un derecho de cobro presupuestario reconocido resulte de difícil o imposible recaudación, deberá realizarse la corrección valorativa que proceda dotando la oportuna provisión que refleje el riesgo de insolvencia. Quiero decir con esto que podemos tirar todos los cohetes que queramos y sacar todas las argumentaciones que queramos. Lo que dice la ley, y si tiene que hacerse la modificación se tendrá que realizar. Evidentemente en el 2019 no se había hecho esa corrección. La cuenta general refleja lo que había pasado en el 2019 hasta que entró el interventor, y el interventor no puede hacer ahora modificaciones de lo que ocurrió en aquel momento. Lo que sí que está claro es que está previsto, y por eso se contempla en el presupuesto nuevo que se ha aprobado, que se tendrán que realizar esas correcciones que correspondan. El tema de los dos primeros, si no recuerdo mal, los 2 primeros años anteriores al presupuesto es los que se hace la corrección o la provisión de la posible insolvencia al 25%, los 2 años anteriores, el tercero o el cuarto anterior es al 50%, si no recuerdo mal, y así sucesivamente hacia atrás. El tema es que en principio la corrección en el 2019 no aparecía porque aunque fuera del 17, los 2 ejercicios anteriores no habían pasado a empezar con la
correcciones de esas correcciones valorativas del dinero que teníamos pendiente de cobro de esas liquidaciones que teníamos de atrás. El tema de SIREM, en principio yo pues, no sé exactamente, sinceramente ahora en este momento, exactamente la situación judicial que tiene. Yo me había parecido ver en algún sitio que había habido alguna modificación del importe de la liquidación que nosotros habíamos practicado a SIREM, pero bueno, tampoco, como no tengo tampoco ahora aquí fresco y cerca, no, esa información tampoco la voy a hacer uso de ella. Bueno, lo que venimos a hacer es aprobar en principio la cuenta general para poder cumplir con los preceptos legales. Por mi parte no voy a insistir en más temas, ya llegará el momento en el que tengamos que comentar pues estas y otras muchas cosas que irán surgiendo de lo que son las cuentas municipales. Muchas gracias, señor Grau. Yo también me gustaría añadir, ¿no?, después del debate generado en torno a este punto de la cuenta general, pues diversas cuestiones y también para que la gente las entienda, porque aquí a veces nos liamos en tecnicismos y en hablar de ingresos no sé cuánto, ingresos no sé cuánto, cuentas esto, cuentas lo otro, y la gente aquí lo que necesita es entender cómo se han gestionado las cosas y cómo se deben gestionar. En primer lugar, lo que, como bien decía en el primer presupuesto, nosotros estamos haciendo un presupuesto real. ¿Qué significa un presupuesto real? Es decir, que no es ficticio. ¿Que no es ficticio qué significa? Que no vamos a contar con ingresos que sepamos que no vamos a cobrar. Que no vamos a contar con ingresos que no vamos a cobrar, y más en cantidades tan ingentes, tan grandes, como ese que se está hablando de ADIF. Porque sí que estaba contemplado en los ejercicios presupuestarios como ingreso. Y eso también lo dice, está reflejado en la documentación del pleno del presupuesto y en la documentación del pleno de la cuenta general. Y esto es lo que pasa, que el señor Manresa no se lo habrá leído, se habrá leído lo que le haya interesado. Pero sí que estaba contabilizado como ingreso. Encima un ingreso de dudoso cobro y que no se sabe si se va a cobrar. Y más aún, yo lo que digo es que ojalá se cobrara, como bien decía la señora Cascales. Si no se cobrará, la gran cantidad de costas, a mí me gustaría que corrieran de parte de quienes impulsaron también todo este proyecto, porque las costas van a ser impresionantes. Es decir, si ya estamos pagando costas impresionantes de procedimientos que se han abierto durante el mandato anterior, y el dinero que sale de los callosinos, pues yo también diría que aquellas costas generadas en grandes cantidades por este tipo de procedimientos, pues también se asumieran de esa manera. Como digo, sí es cierto que hay un problema financiero, pero es raro que tengamos un problema financiero a partir de junio de 2019. Y de enero a junio de 2019 no teníamos problema financiero. Lo teníamos a partir de junio. Es decir, que de enero a junio todo iba bien y a partir de junio todo va mal. Pues aquí algo huele mal. Es decir, es raro porque los meses y los años y los días los hemos inventado el hombre. ¿Me entendéis? Es decir, de enero a junio todo va bien y a partir de junio todo va mal. Nefastos gestores, ¿no? Aquí también se supone que hay una estructura organizativa municipal que es la que tiene que gestionar esas cosas. Qué casualidad, ¿no? A mí lo que me preocupa es eso, ¿no? Que se quiera utilizar los números, el dinero público para hacer, en este caso, política y seguir lanzando mensajes que luego vemos que son contradictorios. Y como digo, si también se hacía de enero a junio, pues así se debía haber seguido haciendo. ¿O es que se hacían algunas cosas de otra manera y a partir de junio se hacían de otra, o se ocultaban o se dejaban de hacer? Porque tenemos ejemplos de ocultamiento. Claro, bien lo apuntaba la señora Cuadrado. Es que ha habido 2 años seguidos en los que no se han enviado las actas a subdelegación de gobierno, es decir, al Gobierno de España y a la Dirección General de la Administración Local del Gobierno de la Generalitat Valenciana. Si uno no envía actas donde se reflejan todos estos documentos, ¿por qué es? Porque quiere ocultar algo. Casualmente, ejercicio 2018 y 2019, casualmente donde incide el informe del interventor, en el que si se hubiese reflejado ese ingreso de dudoso cobro que tanta bandera se ha hecho de ADIF, se tenía que haber hecho un plan económico financiero que les hubiese perjudicado su último año de mandato y no hubiesen podido ejecutar todo lo que ejecutaron de cara a la campaña de las elecciones. Es decir, ya estamos jugando
con el dinero público y aquí para hacer política y tirar dardos contra todo el mundo que no sea yo. Por eso digo que si tan orgulloso uno está de su gestión, pues uno le da publicidad y le da transparencia y no se lo oculta a la subdelegación de gobierno y a la Dirección General de la Administración Local. Cosa que también me extraña que subdelegación de gobierno y Dirección General no digan nada. Yo no quiero entrar, entiendo porque son muchos los municipios alicantinos y valencianos, pero no quiero entrar y no quiero pensar que sabiendo que no se habían enviado no las requiriesen. Porque la Sindicatura de Cuentas por lo menos veo que actúa y requiere, de momento. Otros órganos no sé por qué no lo hacían. Entiendo, espero que no hubiera ahí relaciones políticas para no exigir esa dación de cuentas. Y si se ha dado, ha sido por recursos presentados por otros partidos. Hay que leerlo todo, señor Manresa. Bases de ejecución, informe del interventor. Eran, según establece, unas bases incompletas, unas bases que no reflejaban, no se adecuaban a la realidad de la normativa actual. En materia de ingresos no reflejaba nada. No contemplaba expresamente el modelo de fiscalización limitada previa, en nada. Es decir, tenían unos instrumentos prehistóricos. Más aún, y también lo apuntaba la señora Cuadrado, y lo dice también en el informe del interventor, que como digo, hay que leerlo todo, no solamente lo que nos conviene. Los medios materiales y humanos disponibles para el ejercicio de aplicación de dichas normas sigue siendo para la organización municipal y departamentos los mismos de este ayuntamiento, antes que después de su entrada en vigor, y que por la apreciación del informante y plasmando igualmente en informes previos, catalogados de escasos e insuficientes, los cuales se encuentran mermados actualmente con ocasión de las diversas bajas producidas en las principales jefaturas de áreas de departamentos de personal, tesorería y económico-financiero. Todo esto me refiero para que pueda usted saber el porqué del retraso de la presentación de las cuentas. Es decir, si perdemos todo este personal, pues está claro que todo se retrasa. Todo te retrasa. Ahí está, tiene usted la causa. A lo mejor usted la sabe de manera personal mejor que yo. Además, usted me pone, como señor Manresa, como un caos lo que se pueda generar por esa última palabra de invalidante. Entonces, ¿usted qué le preocupa, Callosa o el gobierno municipal? Porque ese caos afectaría a Callosa. Y usted vota en contra de la urgencia por ir contra este equipo de gobierno, pero deja en evidencia a Callosa y que todo ese caos que usted viene de multa y no sé cuánto, todo eso, que ya lo pague Callosa. Pero yo, por hacer política, voto en contra. Ahí está también esa hipocresía, ¿no?, de ir contra el gobierno, pero también contra Callosa. Decir que voy con Callosa, pero ir contra Callosa. Las multas ya las estamos recibiendo, pero por sentencias y por procedimientos empezados especialmente por usted en ese afán continuo de ir de la izquierda, como hace siempre, de fiscalizar al que da empleo, al que da trabajo y es al empresario. Y espero que nunca se le devuelva, ese boomerang se le devuelva contra usted. Además, con respecto a lo de la deuda, sé que también el tema de las redes sociales a veces nos deja en evidencia, porque ustedes vendieron, y mucha gente todavía lo cree en Callosa, que la deuda que ustedes heredaron era de 25 millones de euros. Pues yo tengo aquí una publicación del Facebook del Partido Socialista de Callosa, sé que también creo que la publicó Somos Podemos y no sé si Izquierda Unida, en el que hacían eco de un informe del País en el que decía que se pasa de una deuda absoluta de 16,7 millones a 6,6 millones. ¿La deuda era de 25 o era de 16? Ahí van muchos millones de euros, muchos millones. Entonces, me refiero, estas son cosas que por lo menos cuando uno lo va a publicar, que se acuerde de lo que ha dicho, para que la gente no lo vea en evidencia. Y no quede esa matraca de los 25 millones y de la deuda reconocida, etc., etc., etc. Es decir, lo que hemos vivido aquí en Callosa de Segura ha sido un trilerismo de jugar con las cuentas. De pagar a quien me interesa rápido y no pagar a quien, bueno, como eso es otra administración pública, ya le pagaremos. Y a tener que ahora vamos a tener que soportar intereses de demora en aportaciones a consorcios como el de basuras, porque ni siquiera estaban presupuestados en los presupuestos anteriores. Es decir, por eso decía al principio que este presupuesto es real, porque es la realidad de Callosa, y eso es lo que tienen que saber los callosinos. Estamos trabajando
con estos mimbres. Y eso es lo que tenemos. Y a partir de ahí trabajaremos para ir adelante. Y es igual como también decía el señor Macía, que era una especie de presupuestos mirados para adentro, para el ayuntamiento. Es que si la casa se sigue despedazando, si la casa se sigue cayendo y nadie apuesta por una organización, por unas cuentas limpias, por unas cuentas transparentes, por gente profesional, jamás podremos hacer que Callosa crezca de la manera que debe ser y estará siempre supeditada a los intereses políticos de quien esté gobernando. Si se alinean con intereses, en este caso, internos de la organización. Por eso, nuestro principal objetivo siempre ha sido la estructura organizativa superior, habilitados nacionales independientes. Crear una organización administrativa municipal moderna, adecuada a los tiempos, para que puedan cumplir todos los requerimientos de la ley. Y eso redundará en beneficio de Callosa. O si no, siempre iremos, y utilizamos también dichos, con palicos y cañicas, engañando a unos, engañando a otros. Lo que pasa es que las mentiras tienen las patas muy cortas. Y esto es lo que se ve. Por mucho que se haya intentado vender, los datos siempre nos dan en la cara. Y siempre vamos dejando pistas de lo que ha sido nuestro camino. Por lo tanto, no nos den una cara en unos plenos, en otra no nos den otra, para querer ocultar sus vergüenzas. Que al fin y al cabo deben de salir. Y uno debe ser valiente de hacer frente a ello. Es decir, si yo tengo o apuesto por algo, tengo que estar siempre ahí defendiéndolo y no luego esconderme y ocultarme. Y como decía, los datos están ahí y lo que tenemos que hacer, es cierto, el equipo de gobierno, es darlos más a conocer para que la ciudadanía verdaderamente sepa lo que hay, la transparencia y el no uso político, sino el uso que tenemos que darle a los recursos públicos para que ellos se segura. Eso es lo que tenemos que hacer. Dicho lo cual, y creo que no me quedo con nada, vamos a pasar a la votación de lo propuesto para este pleno. ¿Votos a favor de la aprobación de la cuenta general del año 2019? Queda aprobada por unanimidad de los asistentes. Finalizados los asuntos a tratar en el orden del día, no habiendo más asuntos, por tanto, en el mismo, damos por levantada la sesión.